Ya. Buenas noches, me llamo Víctor Manuel Delgado Velandia, soy estudiante de Ingeniería Electromecánica de las Unidades Tecnológicas de Santander. Eh, vamos, Voy a desarrollar un ejercicio utilizando derivadas parciales. La asignatura es Cálculo Multivariable, grupo E112. Estamos en abril de 2021. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. La temperatura de un transformador de 120 voltios de AC a 50 voltios de AC de salida viene dada por la siguiente función: T de xy igual a 1 menos y sobre 1 más x cuadrado por y cuadrado. Si estamos en el punto 1,1, calcula el vector gradiente y la derivada direccional. Entonces, para este ejercicio vamos a aplicar las derivadas parciales y vamos a hallar el vector gradiente y la derivada direccional. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a derivar x de la función t de xy. Entonces, t de xy es igual a f de xy. Listo, sabiendo eso, entonces voy a derivar de la función, voy a derivar x. Entonces, voy a decir que mi f de x, que es de la función 1 menos y, sobre 1 más x cuadrado y cuadrado. Entonces, lo que no sea y es constante. Vamos a empezar entonces diciendo que mi f de x va a ser igual a menos 1 menos y por la derivada de dx de 1 más y cuadrado x cuadrado. Esto sobre 1 más y cuadrado x cuadrado al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo usé una propiedad de las derivadas. ¿Qué propiedad utilicé? Entonces yo usé la siguiente propiedad, que la derivada de e de x de a sobre f va a ser igual a menos a por la derivada de x de la función de f sobre f cuadrado. Esto que yo tengo acá es la propiedad de derivación que yo utilicé para reemplazarlo en el despeje que estoy haciendo de f de x, o estoy derivando f de x de mi función. Ahora, mi f de x será igual a 1 menos y por la derivada de x de 1, que en este caso la derivada de 1 es 0 porque es una constante, más la derivada de x de y cuadrado por x cuadrado. Y esto sobre 1 más y cuadrado
x cuadrado y esto al cuadrado. Entonces ahora yo voy a derivar, ya tengo que la derivada de una constante es 0, entonces voy a derivar ahora y cuadrado de x cuadrado, sabiendo que lo que no sea x es una constante. Entonces tengo que f de x es igual a menos 1 menos y por 0, que fue la derivada de la constante, más y cuadrado, que es constante porque estoy derivando en x, por la derivada de x cuadrado, que es 2x, porque de aquí es 2x cuadrado menos 1, entonces es 2x. Y esto sobre 1 más y cuadrado, x cuadrado, y todo esto al cuadrado. Entonces, ahora voy a agrupar términos y voy a multiplicar el numerador para simplificar la expresión. Entonces, y f de x menos es igual a menos 1 menos y de y cuadrado por, ¿sí?, y cuadrado por 2x sobre 1 más y cuadrado por x cuadrado, y todo esto al cuadrado. Lo único que hice fue coger el numerador y simplificar la expresión. Ahora entonces voy a continuar simplificando todavía más la expresión. Entonces, yo voy a tener menos 2x y cuadrado menos 2x y al cubo sobre 1 más y cuadrado x cuadrado, todo al cuadrado. ¿Qué hice? Y en el paso anterior lo que yo hice fue multiplicar el numerador donde tenía y cuadrado por 2x, lo multipliqué por menos 1 menos y para poder simplificar y trabajar mejor el numerador. Entonces voy a agrupar los términos y a despejar este signo negativo, que sabemos que él afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Eso me queda 2x por y al cubo menos 2x y cuadrado, todo sobre y 1 más x y cuadrado por x cuadrado, y todo esto
Entonces hemos llegado a la solución de la primera derivada parcial de mi función 1 menos y sobre 1 más x cuadrado por y cuadrado. Esta es mi primera, o esta es la derivada parcial de mi función f de x. Ahora voy a calcular la derivada parcial respecto de y. Entonces, mi f de y será igual a la derivada de la función respecto de y de 1 menos y sobre 1 más x cuadrado, y cuadrado y todo esto al cuadrado. No, porque no la he derivado. Entonces ahora voy a derivar respecto de y la función. Todo lo que sea x será constante. Y para eso voy a utilizar una propiedad de la derivación. Y esta es la propiedad de la derivación que yo voy a utilizar. Entonces, esta es la propiedad de derivación que yo voy a aplicar para poder derivar mi función. Entonces tendría aquí mi función, tendría aquí f de y va a ser igual a la derivada de la función respecto de y de 1 menos y, aplicando la propiedad de derivación que escribí ahorita, más x cuadrado por y cuadrado menos 1 menos y por la derivada de la función respecto de y de 1 más x cuadrado por y cuadrado. Y todo esto, toda esta función o el denominador, que es 1 más x cuadrado por y cuadrado, lo elevo al cuadrado. Aquí ya apliqué la propiedad de derivación que anteriormente la había escrito. Entonces seguimos ahora que f de y va a ser igual, lo que no sea x entonces permanecerá constante, menos 1 de 1 más x cuadrado y cuadrado menos 1 menos y por la derivada de la función de y de 1 más x cuadrado por y cuadrado, y esto, todo esto
sobre 1 más x cuadrado y cuadrado al cuadrado. Ahora voy a aplicar otra propiedad de derivación. Para yo poder despejar, para poder derivar 1 más x cuadrado por y cuadrado. La propiedad de derivación que yo voy a aplicar es la derivada de la función con respecto de y de f más y es igual a la derivada de la función respecto de y de f más la derivada de la función respecto de y de g. Y esta va a ser la propiedad de derivación que voy a aplicar para continuar derivando. Entonces, yo voy a tener f de y igual a menos 1 más x cuadrado por y cuadrado menos 1 menos y de por x cuadrado por 2y sobre 1 más x cuadrado por y cuadrado y todo al cuadrado. Ahora necesito ya de aquí ya despejé o ya derivé y respecto de la función f de xy, que es igual a t de xy. Ya hice o ya encontré la derivada parcial respecto de y de esta función, pero debo simplificar la función, debo simplificar el resultado. Entonces, por operaciones algebraicas y matemáticas, vamos a continuar con ese despejo. Entonces, f de y va a ser igual a menos 1 menos x cuadrado por y cuadrado menos 1 menos y por 2x cuadrado por y. Y esto sobre 1 más x cuadrado por y cuadrado y todo esto al cuadrado. Aquí lo único que pues voy a hacer es multiplicar el paréntesis 1 menos y por 2x cuadrado por y. Y eso me da igual a menos 1 menos x cuadrado y cuadrado menos 2x cuadrado y menos 2x cuadrado y cuadrado sobre 1 más x cuadrado por y cuadrado y todo eso al cuadrado. Ahora voy a quitar este paréntesis, sabiendo que lo que está por fuera, el signo negativo, va a afectar a lo que está dentro del paréntesis. Entonces, voy a tener menos 1 menos x cuadrado y cuadrado menos 2
x cuadrado por y menos menos por menos más 2x cuadrado y cuadrado. Todo esto sobre 1 más x cuadrado y cuadrado y todo al cuadrado. Aquí puedo eliminar este x cuadrado con uno de estos de x cuadrado, pero lo que quiere decir es que estoy restándole a 2 x cuadrado y cuadrado menos 1 x cuadrado y cuadrado. Entonces mi derivada parcial de mi función, el resultado, ya habiendo simplificado, me queda menos 1 más x cuadrado y cuadrado menos 2x cuadrado por y sobre 1 más x cuadrado y cuadrado y esto al cuadrado. Ya tengo mi derivada parcial de mi función respecto de x y respecto de y. Ahora voy a calcular el vector gradiente. Entonces necesitaba derivar respecto de x y respecto de y para poder reemplazar nuestro punto P, porque el ejercicio nos dice que nuestro punto P es 1,1. Teniendo ya la derivada de x y de y, solo voy a venir a reemplazar estos valores en las derivadas parciales, sabiendo que esto es x o y esto es y o j. Entonces, teniendo x, derivada parcial de x va a ser igual y f de x, mi f de x evaluada en el punto P, ¿sí? Aquí lo que estoy haciendo es que voy a coger mi derivada parcial que ya calculé, ya hallé, y la voy a evaluar en mi punto P. Va a ser igual 2 por 1 cuadrado por y cuadrado, que ya la tenemos acá, menos 2 que multiplica a 1 cuadrado por 1 y esto sobre 1 más 1 cuadrado por 1 al cuadrado y todo esto es al cuadrado. Aquí reemplacé mi punto P 1,1 en la derivada parcial de mi función respecto de x. Simplemente por eso necesitaba derivar en x y en y. Entonces ya es solamente reemplazar y voy a tener que mi f de x evaluado en mi punto P es 0. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento, pero para mi derivada parcial en y. La voy a evaluar en el punto P. Y voy a tener entonces que mi función f de y, mi derivada parcial f de y evaluada en mi punto P va a ser igual a menos 1 más 1 cuadrado
multiplicar a 1 cuadrado por 1 y esto sobre 1 más 1 cuadrado por 1 al cuadrado y todo esto al cuadrado. Al igual que mi derivada parcial respecto de mi derivada parcial de x la evalúo en p, aquí estoy evaluando lo mismo, mi derivada parcial de y en el punto p que nos dieron del ejercicio, y pues es solamente colocar los valores de mi punto p en la derivada parcial de y pues hacer el cálculo, y eso me da que la derivada parcial de y evaluada en el punto p es igual a menos 1/2. Ahora entonces puedo calcular el vector gradiente. Mi vector gradiente es 0 en x menos 1/2 en y. También puedo decir que esto es igual a 0, menos 1/2 al colocarlo yo así, al escribirlo así, como con estas crucetas, lo que estoy diciendo es exactamente que ese es mi vector gradiente. Es lo mismo esto que esto. Ahora voy a sacarle la magnitud a este vector gradiente para luego sacar mi vector unitario, y luego, teniendo el vector unitario, para poder hallar la derivada direccional es hacer el producto cruz del vector gradiente por el vector unitario. Entonces, mi vector gradiente o el módulo de mi vector gradiente será la raíz de 0 cuadrado a x más menos 1/2, que es y al cuadrado, y ahí hallaré la magnitud de mi vector gradiente, que me da 1/2. Ya tengo entonces magnitud de mi vector gradiente. Voy a calcular mi vector unitario para poder hallar la derivada direccional. Entonces, mi vector unitario va a ser igual a mi vector gradiente, la magnitud del vector gradiente sobre la magnitud de mi vector gradiente. Entonces esto va a ser igual a 0 menos 1/2 sobre 1/2. Entonces mi vector unitario lo calculo de mi vector gradiente sobre dividido en la magnitud del vector gradiente que nos había dado 1/2, y aquí 0 en x y menos 1/2 en y o j. Entonces la solución de mi vector unitario o el cálculo del resultado de esa operación va a ser igual a 0, menos 1. Ahora voy a calcular mi derivada direccional.
que es derivada direccional, será mi vector gradiente, ¿sí? Evaluado por el vector unitario. Esto es el producto cruz. Entonces, como ya tengo estos valores, los voy a reemplazar. Mi derivada direccional será igual a 0, menos 1/2, que es mi vector gradiente, por el producto cruz del vector unitario que me dio 0, menos 1. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es la operación de multiplicar, va a ser el producto cruz del vector gradiente por el vector unitario. Entonces voy a tener que mi derivada direccional será igual a 0, 1/2. Y este 0, pues, digámoslo así, que se va. Mi respuesta sería 1/2. Entonces aquí ya tengo la derivada direccional y pues el vector gradiente ya se calculó. Y pues llegamos al final del ejercicio.